En aquella colina que terminaría marcada por la historia, dos hombres colgaban a cada lado de Jesús. La tradición cristiana los llama Dimas, el buen ladrón, y Gestas, el que se burlaba del crucificado. Pero antes de llegar allí, fueron niños, crecieron en tierra ocupada, respiraron violencia y aprendieron que la justicia romana no era igual para todos. Sus destinos no se sellaron en una tarde, sino en años de decisiones, miedos y heridas. Dimas nació en una familia humilde, donde el pan no siempre alcanzaba para todos. Desde el principio comprendió que la vida era áspera y que la virtud no se pagaba con monedas. Entre oficios mal pagados y largas horas, vio a su padre humillarse ante recaudadores romanos y aprendió que la miseria hiere más que la espada. En ese ambiente, la esperanza parecía un lujo que pocos podían sostener. Gestas, por su parte, creció entre gritos y discusiones. Su padre, resentido por la ocupación, creía que la rabia era una forma legítima de educar. La violencia doméstica enseñó a Gestas que el mundo respondía con fuerza y que la clemencia era debilidad. No conoció ternura persistente ni palabra que consolara. Conoció, en cambio, la ley del más fuerte y la amarga consigna de sobrevivir a cualquier precio. A la adolescencia, Dimas llegó con una mezcla incómoda de compasión y temor. Si veía a alguien sufrir, su instinto lo movía a ayudar, pero cuando la injusticia lo aplastaba, el miedo lo paralizaba. En su interior, algo le susurraba que la vida podía ser diferente, que algún día el Altísimo restauraría a su pueblo. Sin embargo, las oportunidades se desvanecían y la pobreza lo empujaba hacia caminos inciertos. Gestas, en contraste, descubrió temprano el placer del poder. No el poder político, sino el de intimidar, presionar y obtener lo que quería a base de amenazas. Un pequeño grupo de jóvenes lo siguió, fascinados por su audacia. Robaron frutas, monedas y herramientas. Pequeños delitos que en cuestión de meses se transformaron en asaltos nocturnos. Gestas aprendió que el crimen paga rápido, aunque cobre después con intereses altos. Mientras tanto, Dimas hacía esfuerzos honestos, cargador en el mercado, cuidador de animales, ayudante en talleres. Ganaba poco, pero su conciencia dormía tranquila. Sin embargo, la desgracia golpeó cuando su padre enfermó y el dinero no alcanzó para medicinas. En el límite entre deber y necesidad, Dimas aceptó acompañar a muchachos que robaban mercancía en el camino. No buscaba riqueza, buscaba sobrevivir sin dejar morir a los suyos. Las rutas entre aldeas eran peligrosas y fértiles para bandas criminales. Allí se cruzaron por primera vez Dimas y Gestas. El segundo ya era conocido por su violencia y astucia. El primero aún dudaba entre la virtud y el abismo. Gestas lo evaluó como quien evalúa una herramienta útil. Dimas lo observó con recelo, temiendo que de aquella alianza nada bueno pudiera brotar. Aún así, la necesidad los unió. Con el tiempo, la banda creció y se hizo más audaz. Atacaban caravanas pequeñas, nunca las escoltadas por soldados. Robaban alimentos, telas y algunas monedas. Para Gestas, aquello era apenas el principio. Soñaba con golpes más grandes y con fama. Para Dimas, en cambio, cada incursión era una herida. Sabía que la violencia lastimaba al inocente y que el pecado no salía gratis. Su conciencia lo perseguía en la noche. Cuando la banda decidió asaltar una caravana rica, Dimas supo que ya habían cruzado un límite. Los mercaderes viajaban con guardias y la sangre era casi inevitable. Gestas, ansioso de botín, ordenó atacar sin piedad. El enfrentamiento fue rápido y brutal. Un guardia cayó herido, y aquel momento selló el destino del grupo. Roma no permitía que los plebeyos hirieran a sus hombres. El castigo sería ejemplar.
Tras el asalto, la banda se dispersó. Dimas huyó a su aldea con el corazón aferrado al remordimiento. Gestas, en cambio, celebró el botín como una victoria personal. No tardó en reclutar más cómplices, orgulloso de su reputación. Pero Roma ya había tomado nota. Los informes anunciaban el ataque y describían a los culpables. Donde la ley judía era lenta, la romana era inflexible y veloz en su castigo. Dimas intentó abandonar la vida delictiva. Durante meses trabajó en silencio, cargando sacos en el mercado y ayudando a su madre. Pero el dinero nunca alcanzaba, y la sombra del pasado lo perseguía. Los rumores decían que Roma ofrecía recompensas por información. La angustia crecía en él. Temía ser capturado, pero temía más haber perdido su alma. Aunque no lo sabía, la red ya estaba tendida a su alrededor. Gestas, por su parte, se sumó a grupos más violentos que operaban en los caminos. Algunos se decían patriotas, otros simplemente ladrones. Al final, los métodos se confundían. Con el tiempo aprendió a disfrutar del control que ejercía sobre las víctimas. No pedía perdón ni explicaciones, exigía obediencia. Los rumores sobre su crueldad se esparcieron, y para muchos viajeros su nombre se volvió sinónimo de miedo. Roma no buscaba solo castigar el robo, sino sofocar el desorden. Cada crimen contra un ciudadano del imperio era un desafío a la autoridad. Cuando los soldados finalmente encontraron pistas concretas, comenzaron arrestos en serie. Un delator, movido por la recompensa, señaló a varios miembros de la banda. Entre ellos estaban Dimas y Gestas. En medio de la noche, ambos fueron capturados y encadenados como animales peligrosos. El juicio romano fue rápido, casi mecánico. No había espacio para discursos sentimentales ni para súplicas prolongadas. Los testimonios hablaban de violencia, botín y sangre. Para el procurador romano, bastaba. La cruz, instrumento de terror público, sería su sentencia. Las autoridades querían enviar un mensaje claro. Quien se alzara contra la paz romana, aunque fuera con un simple asalto, terminaría expuesto ante la multitud, desnudo y humillado. En la prisión, Dimas experimentó un silencio que quemaba. El peso de sus decisiones se le reveló en noches interminables. Recordaba a su padre enfermo, a su madre llorando, y el rostro de aquel guardia herido. La culpa no lo abandonaba. Sin embargo, algo en él seguía buscando un rastro de misericordia, como si la historia aún no estuviera escrita por completo y el Altísimo pudiera volcar la página a tiempo. Gestas no mostraba arrepentimiento. Encarcelado, vociferaba insultos y amenazas. Para él, la cruz era un precio duro, pero asumible. Había vivido como quería, sin leyes ni amos. Si el imperio lo quería muerto, moriría maldiciendo. Los demás presos lo escuchaban con temor y recelo. Él llevaba el odio como armadura, y en aquella celda estrecha nadie se atrevía a desafiarlo. El rencor era su único compañero fiel. En los días previos a la ejecución, la cárcel se llenó de rumores. Decían que otro prisionero sería crucificado con ellos, un nazareno acusado de sedición y blasfemia. Algunos aseguraban que hacía milagros, otros que engañaba multitudes con palabras hermosas. Dimas escuchó en silencio. La idea de compartir la muerte con un hombre así lo inquietó. ¿Quién era aquel que unos llamaban profeta y otros impostor? Finalmente llegó el día señalado. A los condenados se les entregó el patíbulo de madera, pesado y áspero, que cargarían hasta el lugar de la ejecución. Dimas sintió como las astillas se clavaban en sus hombros, y cada paso le recordaba que la vida no habría piedad con él.
Gestas avanzaba con rabia, maldiciendo a soldados, transeúntes y hasta al cielo mismo. No quería compasión, quería arrastrar al mundo con él al abismo. El camino al Gólgota fue cruel. Las calles se llenaron de espectadores, algunos curiosos, otros sedientos de escarmiento. Entre ellos se hallaban quienes lloraban por el Nazareno, un hombre de mirada serena que parecía cargar el dolor del mundo. Dimas lo observó a lo lejos y sintió algo que no entendió. No era miedo ni amargura, sino un extraño respeto. Gestas, incapaz de percibirlo, soltó una carcajada áspera. En el Gólgota, los soldados clavaron a los condenados con brutal eficiencia. Gritos, polvo y sangre se mezclaron en el aire caliente. El Nazareno guardaba un silencio desconcertante, incluso mientras el martillo descendía sobre los clavos. Dimas contuvo la respiración, sorprendido por aquella serenidad inquebrantable. Gestas, en cambio, blasfemó contra todo, como si las palabras pudieran vencer al dolor que ya no obedecía a nadie. Las cruces se elevaron, y con ellas la humillación pública. Los romanos no crucificaban solo para matar, sino para advertir. La muerte era lenta, a veces prolongada durante horas. Los espectadores discutían sobre el Nazareno. Unos decían que era un santo, otros que un impostor. Dimas escuchaba cada murmullo, buscando entender por qué tantos lloraban por un hombre que aceptaba la tortura sin protesta alguna. Gestas no soportó el silencio del Nazareno y comenzó a burlarse. Entre alaridos, le gritó que se salvara a sí mismo y a ellos si realmente era el elegido. Sus palabras resumaban odio y desesperación. Para él, la muerte solo tenía sentido si podía desafiar hasta el último aliento. Dimas lo oyó y sintió que aquella burla hería algo más profundo que la carne. Hería la dignidad misma del moribundo. Dimas reunió fuerzas y reprendió a Gestas. Le recordó que ambos recibían el castigo merecido, mientras que el Nazareno no había cometido mal alguno. Sus palabras, pronunciadas con dificultad, nacían de un corazón desgarrado pero lúcido. En ese acto, Dimas reconoció la inocencia del otro y, sobre todo, reconoció la culpa propia. Era como si, en la cúspide del dolor, la verdad se mostrara desnuda. Luego, volviéndose hacia el Nazareno, Dimas pronunció una súplica que no pedía riqueza ni rescate, sino memoria. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No pedía bajar de la cruz, pedía no ser olvidado en la eternidad. Aquellas palabras rompieron el muro de la desesperación. En medio de la muerte, Dimas buscó vida, y en medio del fracaso descubrió la posibilidad de redención. El Nazareno respondió con voz serena, como quien revela un misterio. Le prometió que estaría con él en el paraíso. No ofreció poder, sino compañía. No dio explicaciones, sino destino. En aquella frase corta, se abrió una puerta que la culpa no pudo cerrar. Dimas sintió que la cruz ya no era solo castigo, sino puente hacia algo que sus ojos no alcanzaban a imaginar. Gestas escuchó la promesa, pero no la aceptó. Su corazón endurecido se aferró al resentimiento. Había esperado un Mesías que triunfara con fuerza, no uno que agonizara en un madero. Para él, la fe era inútil si no servía para escapar del dolor. Murió como había vivido, desafiando, rechazando, negando hasta el último instante. El pecado no fue su crimen, sino su obstinación en no arrepentirse. Dimas, en cambio, dejó que la misericordia lo alcanzara. Mientras la vida se extinguía, el temor cedió ante una paz inexplicable. Había cometido delitos, sí, pero no negó la bondad cuando la vio. Su historia no fue la de un justo, sino la de un hombre capaz de reconocer la verdad al borde del abismo.
y eso bastó para que el cielo se abriera para él. Las horas pasaron y el Gólgota se fue vaciando. Soldados y curiosos abandonaron la colina, llevándose cada uno su propia interpretación de lo ocurrido. Algunos creyeron haber presenciado una ejecución más. Otros sintieron que el mundo había cambiado sin hacer ruido. La muerte del Nazareno dejó un silencio que la tierra parecía absorber como un secreto demasiado grande para las palabras. Así terminó la historia de Dimas y Gestas, dos vidas que comenzaron en la misma tierra, respiraron la misma opresión y murieron bajo el mismo cielo, pero eligieron destinos opuestos. Uno vio la verdad y se rindió, el otro la negó hasta el final. La cruz no los igualó, los reveló, y en aquel monte donde Roma pretendía mostrar su fuerza, el Altísimo mostró que la misericordia siempre tiene la última palabra.